Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Volver a mí, volver a ti es, creo, lo único que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Hace un par de días alguien me preguntó, es que siento que tengo tantas cosas que ocuparme, trabajar, cambiar, ¿por dónde empiezo? Empieza por volver a ti, empieza por ver dónde estás. La pregunta, ¿qué hago o por dónde empiezo?, nos abruma porque estamos mirando el futuro. Y ese es un pensamiento ansioso que nos abruma, pero que tiene mucha energía. Y podemos aprender a usar esa energía para traer la mirada hacia aquí y ahora. ¿Por dónde empiezo? Por cualquier lado, empieza por cualquier lado, da igual por dónde empieces, da exactamente igual. El punto es empezar, el punto es volver a ti, el punto es el enfoque de esta energía, el uso de esta energía. El punto de partida siempre es el lugar en el que estamos, siempre. No hay otro lugar por el que empezar, es aquí y ahora. Eso significa aquí y ahora, pero no en términos esotéricos, sino en términos reales. ¿De qué me tengo que ocupar hoy? Y está muy bien planear y prever y tener un plan y tener un mapa para ir por la vida, pero también hay que tener esa mirada a mediano, yo no sé si a largo plazo. A mí esto del largo plazo nunca me ha funcionado realmente muy bien, porque de alguna forma siempre he sentido o percibido que el mundo en la época en la que me ha tocado vivir cambia tanto que realmente mis visualizaciones son a mediano plazo. Tengo una perspectiva, por supuesto, de mi ser a largo plazo, pero de la vida concreta a mediano plazo. Y la mantengo y sostengo esa visión y está en mis pensamientos, está escrita, está en un mapa que trazo, pero tengo la atención muy enfocada en resolver el presente, en ir trabajando en el presente donde me encuentro en cada momento. A veces, por supuesto, se me olvida un poco y luego hay un suceso que me trae inmediatamente de regreso al presente. Entonces el punto es a veces cómo hago para traer esa energía, para usar todo ese poder y esa energía y esa potencia que tiene esa ansiedad, cómo la traigo de regreso, y es ocupándome de algo que esté muy inmediato. Ayer hizo 2 semanas que me robaron una mochila con un montón de pertenencias, incluyendo mi celular principal, que es donde tenía el acceso a un montón de cosas. Y esto ha traído una cantidad de complejidades muy difíciles de explicar, pero que se relacionan sobre todo con el hecho de que muchas de las cosas que yo hago en mi trabajo o que yo he creado en mi trabajo están basadas en México a nivel legal, bancario, operativo, etcétera, pero yo en este minuto me encuentro en Argentina y me voy a quedar aquí por un tiempo. Entonces, por ejemplo, me quedé sin acceso a mi cuenta de banco principal de trabajo, relacionada al trabajo. No es que me quede sin acceso, puedo entrar a través de mi computadora. El punto es que para realizar cualquier operación necesito la llave virtual que está en esa bancaria de ese teléfono que ya no tengo acceso y no lo puedo volver a instalar a menos que me presente personalmente en la sucursal en México. En fin, como esto hay un montón de cosas y todas son como pequeñas complejidades y grandes complejidades de índole logístico, económico y
Además, yo venía con un proceso personal que toda esta situación ha exacerbado y han sido unas semanas de una experiencia muy potente de ansiedad para mí. Por un sinfín de particularidades, yo soy un ser humano que tiene una tendencia a la ansiedad y que ojalá que cuando yo era más jovencita hubiera tenido toda la información que existe hoy en día, porque a mí me ocurrían cosas que eran muy angustiantes, eran muy incómodas, pero yo ni siquiera sabía qué nombre tenían. Hoy sabemos que se llama ansiedad, hoy sé que tuve ataques de pánico, ataques de ansiedad, son diferentes, he tenido de los dos, experimenté mucha claustrofobia siendo joven. Y yo solo tenía la experiencia y era terriblemente angustiante y claro, había tal falta de información acerca de estas cosas que durante 30 y pico de años yo creí que era demasiado sensible, demasiado emocional, que me tomaba todo muy a pecho, como se dice aquí en Argentina. Y todo este tipo de cosas que invalidaban mi experiencia y que me hacían sentir que estaba equivocada, fallada, errónea. Y luego yo empecé a explorar más profundamente en todo este camino mental, espiritual. Me fui acercando de otra manera a esas partes tan angustiantes y extrañas de mi ser. Y luego además vinieron em, toda esta bendición de información gracias al Internet y a las redes sociales, a la explosión del Internet y las redes sociales. Y entonces pude irme dando cuenta que esto que yo experimenté durante casi 4 décadas de mi vida no era anormal, no era fallado, ¿no? Y luego pude ir teniendo acceso a libros de otros investigadores, de otros doctores, de médicos especializados en trauma, en neurociencia, y me fui dando cuenta que solo me habían faltado herramientas para resignificar mi experiencia y me habían faltado herramientas para trabajar con mi experiencia. Y ese es el motivo por el cual comparto esto hoy, porque aunque hoy sí existe muchísima información, sigo dándome cuenta que muchísimas personas se siguen sintiendo muy mal por tener las experiencias internas que tienen y muy invalidadas por su entorno. Y esto de la invalidación a veces es bien notable y otras veces es bien sutil. Y yo creo que hay que estar siempre muy presente en uno mismo. Y si tu entorno te invalida, no, incluso a veces ni siquiera pelearse con ese entorno, simplemente validarse una misma, ¿no? A veces no vale la pena, y otras veces sí, ¿no? Pararnos y defender nuestra posición. Habrá que ver, cada circunstancia es un mundo particular y diferente. Pero bueno, el punto era de usar toda esta energía. Entonces, la experiencia de las crisis de ansiedad se manifiestan en el cuerpo de muchas maneras. En mí, una de las cosas más notables que pasa es sentirme inestable físicamente, sentir como que estoy medio mareada. Es un mareo muy particular, no es un mareo real como cuando te paras rápido, ¿no? Estás agachada o sentado en el piso y te paras rápido y te mareas. No es ese tipo de mareos, es algo más sutil y permanente, que en realidad más que un mareo es una inestabilidad, es una sensación de que el piso se estuviese moviendo debajo. Yo empecé a hacerme muy consciente de esa experiencia de inestabilidad hace varios años. Cuando aún no tenía tanta información sobre esto, me parece que fue en la época del último sismo muy grande que experimenté en México, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que incluso fui a ver a una otorrinolaringóloga porque me llamaba mucho la atención esta sensación permanente
Y yo sé que hay cuestiones del equilibrio en el oído, ¿no? Entonces fui, por supuesto que no tengo absolutamente nada a nivel anatómico, fisiológico, en mi cuerpo físico, y hoy en día sé que está relacionado con la ansiedad. Entonces, esta sensación fue muy, muy fuerte los primeros días después de que me robaron. El robo fue un lunes en la tarde, todo el martes, todo el miércoles. De hecho, por ejemplo, los martes yo voy a tomar clases de tango y normalmente voy en bicicleta. Y una cosa que he aprendido, y esto lo dejo aquí para que lo escuche quien lo necesite, una de las cosas que nos pasa cuando tenemos mucha ansiedad es que la ansiedad, ahora me la estoy imaginando como el personajito naranjita de Intensamente 2. Entonces me parece muy simpático y muy útil imaginarme un personaje así con una boca gigante, porque habla mucho la ansiedad, habla mucho, ¿no? Tiene boca y ojos muy grandes. Y lo que dice son muchas cosas y entonces te empuja como a querer ir más rápido. Hace algunos años yo sentía esto y quería ir más rápido, entonces salía a toda velocidad en mi bicicleta o salía a toda velocidad caminando, casi corriendo, y lo que me pasaba era que me accidentaba. Yo he tenido varios accidentes, por ejemplo, te estoy hablando ya de hace varios años, ¿eh? El último fue hace ya como 8 años. He tenido varios accidentes por salir en mi bicicleta cuando no debía hacerlo, porque estaba teniendo esta experiencia interna. Entonces la ansiedad habla y dice y verborrea y grita casi de que vayas, de que te apures, de que hagas más, de que vayas más rápido. Y yo he aprendido que cuando tengo esa experiencia tengo que hacer todo lo contrario. Detenerme e ir muy lento. Entonces ese día que tenía clase de tango, al día siguiente de del robo que me perpetraron, me fui caminando. Le dije a mi amiga Eli, vamos caminando, despacito, salimos incluso antes de lo que había que salir y fuimos caminando y para ir a estas clases hay que cruzar el río y hay un puente, es un río ancho. El vértigo. Yo no tengo vértigo, no soy una persona con vértigo, no me molestan las alturas, al contrario me gustan. He escalado varios años de mi vida, he estado colgada a varios cientos de metros o miles, no sé cuántos del piso por horas escalando rutas. No tengo un problema con la altura, no tengo vértigo. Sin embargo, el vértigo. Entonces fui caminando muy despacito, tomada del brazo de mi amiga, respirando tranquila, siendo muy respetuosa con la experiencia que estaba viviendo. Algo que no hago ya y que si tú lo sigues haciendo yo te invito a que ya no lo hagas, es pelearme con lo que me está pasando. No me importa que nadie me diga, nadie te roba nada, porque nada te pertenece. Ya pasó mucho tiempo, ya déjalo ir. Todo este tipo de cosas que las personas nos dicen, que son bien intencionadas, si uno se deja ir con eso, estás invalidando tu propia experiencia. Entonces hay un punto ahí en medio, donde hay que validar la propia experiencia. Yo necesitaba y sigo necesitando validar mi propia experiencia, ser muy respetuosa con mi experiencia, porque sé que esa sensación, que esa emoción tienen algo para decirme. Y yo solo podré escuchar eso que tienen para decirme si las valido, si les doy espacio. Ahora,
también está el otro punto, ¿no? De que me dejo arrastrar por eso. Y entonces ya me vuelvo una con la experiencia, me pierdo totalmente ahí. Y eso es justo lo que no. Existe este punto. Existe este punto donde no me dejo arrastrar, como dije antes, por la boca gigante de la ansiedad que me está diciendo que vaya y que haga y que me acelere y que entonces y que no, pero tampoco invalido mi experiencia queriendo salir de ahí. Luego, una semana después del robo, fui a la compañía de celular donde tengo mi chip, mi línea local para poder hacer mis cosas aquí. Yo reporté esa línea por robo y entonces me dijeron, pues ve el lunes a la compañía y te van a dar un chip nuevo con ese mismo número. Perfecto. Fui y yo creo que había dormido mal. No recuerdo, pero estaba otra vez con un pico de esta experiencia ansiosa, muy incómoda, como de mal humor, ese mal humor inexplicable y llovía, iba en la bicicleta y me empapé en el camino y llegué así como medio de malas y me molesté porque en la compañía no tenían estacionamiento de bicicleta y bueno, y además estaba como inquieta porque iban a venir a traerme el agua a la casa. Bueno, en fin, estaba en esos momentos donde uno se siente así, ¿no? Y la chica que me estaba atendiendo, yo ni siquiera había volteado como de todo a verla, estaba medio eso, con mufa, ¿no? Así malhumorada. Y de repente volteé, esto fue increíble. Yo estaba sentada frente a esta señorita que me estaba atendiendo, a mi derecha estaba el resto del local y hacia la izquierda estaba el resto del local con toda la vitrina que da a la calle. Había llovido, era de estos días donde el cielo está gris plomo y hay como un cielo tormentoso, pero no hay tormenta y llueve de forma intermitente y de repente sale un poco el sol. Y estaba la avenida principal de la ciudad, pero súper desierta porque eran las 9:15 de la mañana y había estado lloviendo hasta minutos antes. Y me llamó la atención, estas son las bendiciones de la hipersensibilidad, me llamó poderosamente la atención un rayo de sol que entró, entonces volteé y había un árbol totalmente pelón, porque estamos en invierno, los árboles están totalmente pelones, pero es de estos árboles que florecen a finales del invierno, un árbol frutal, no recuerdo exactamente, era un durazno, un manzano, algo así. Y entonces tienen ya a esta altura unos pequeños brotecitos y en cada uno de estos brotecitos se había instalado una gota de lluvia que se había quedado ahí detenida y yo entonces me extasió esta visión de este árbol que se veía como si le hubieran puesto estas lucecitas LED que hay ahora, que son tan encantadoras, y entraba entonces esta luz, le daba al árbol y estas luces brillaban, estas luces, no, estas gotas de agua brillaban como si estuvieran encendidas, llenas de luz. Era bellísimo la imagen, era bellísima. Y me detuve ahí y gracias a este precioso árbol y sus gotitas de lluvia, lucecitas, volví a conectar con el presente. Y ahí dije, ok, estoy aquí, bien, estoy ahora. Empecé a respirar profundamente mientras esta chica que me atendía miraba en su computadora todo lo que tenía que mirar. Y entonces fui regresando poco a poco, volteé la cara y empecé a notar mis pensamientos que iban como un tren alocado. Si tú has visto la película Intensamente, te darás cuenta que es tan vertiginoso esto de la ansiedad que a veces ni siquiera te das cuenta de lo que está ocurriendo. Se genera como una cosa, una inercia muy vertiginosa.
que crea como una especie de vacío. Entonces ahí empecé, gracias a esta experiencia inmediata, sensorial, empecé a conectar otra vez con mi cuerpo, con mis sensaciones y con mi presente inmediato y a notar este tren de pensamientos, que claro, en cuanto lo notas se vuelve totalmente abrumador. Y entonces arriba del escritorio donde me estaban atendiendo había un cartel grande con la marca de la compañía personal. Y entonces volteé a ver el cartel y empecé a ocupar toda la energía de mis pensamientos tan intensa en ver cuántas palabras o qué palabras podía crear a partir de las letras de personal. Entonces ahí empecé. Son montones y montones y montones y montones de palabras de 3 letras, de 4 letras, de 5 letras, usando todas las letras. Son infinidad de palabras las que se pueden crear. De hecho, por supuesto que no llegué a todas las posibles, porque antes de que eso pudiese suceder, esta señorita me empezó a hablar y a decirme pim pum pam, no me acuerdo qué, para continuar con el trámite. El asunto es que usé toda la energía de mi tren de pensamientos ansioso y desbocado en hacer algo inmediato. Y claro, estaba ahí sentada, ¿no? Frente a un escritorio, haciendo un trámite, no había nada que hacer, ¿no? La experiencia del cuerpo es incómoda porque te quieres mover, ¿no? Porque hay... Y se fue calmando cuando tuve esta visión del árbol y entonces pude notar mis pensamientos y empecé a ocupar mi mente y toda su energía en algo útil, en algo inmediato, en algo concreto, real e inmediato. Y esto lo podemos hacer en la vida. Toda esta energía de este tren de pensamientos súper intenso, podemos reconectar sensorialmente a través de nuestro cuerpo con nuestro entorno inmediato, y esto puede ser a través del tacto, a través del sabor, a través del sonido, a través de la vista, como fue en mi caso, en este caso que te estoy contando. Y entonces, una vez que nos devolvemos al cuerpo y su experiencia real, sensorial, presente y concreta, y tomamos conciencia de todo este vertiginoso tren de pensamientos, empezar a ocuparlo en lo de aquí, ahora, en este momento. Ya sea cualquier cosa, lo que necesites resolver aquí y ahora. Y aquí es donde empiezas entonces. Aquí es donde empiezas. Entonces, si te das cuenta, empezar por donde es como lo de menos. El punto es empezar, porque la acción real, concreta de algo cotidiano, inmediato, y que lleva hacia algún punto, esto que yo hice fue como un juego, porque pues estaba ahí donde estaba, ¿no? Pero podemos hacerlo en nuestra vida con cosas que nos llevan a algún punto. Bueno, tengo esta situación, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué necesito solucionar? A ver, ocupo, porque fue así, ¿no? Los primeros días unos pensamientos muy agobiantes, muy catastróficos. Y una vez que me fui dando el permiso de bajar, de reposar el cuerpo, de dormir lo que necesitaba dormir, de atender lo necesario, empecé a usar toda esa energía en, ok, a ver, bueno, entonces, ¿dónde me coloca esta situación? Aquí. Bueno, ¿qué necesito hacer? Esto. Ok, voy y lo hago y atiendo y empiezo a usar toda esa energía en el presente, en acciones del presente. Por ahí va el camino. Y entonces ya cuando ella me volvió a hablar, yo ya la pude ver con otros ojos. En realidad pude verla porque lo que había sucedido es que no podía verla. Yo estaba ensimismada. Voy a hacer un paréntesis. Me molesta mucho que la palabra ensimismada sea siempre ensimismada, porque a mí se me antoja decir en un caso así, en mí mismada, porque estoy en mí misma. Pero bueno, yo estaba ensimismada y entonces no la estaba viendo, porque cuando estamos ensimismados, no vemos a nuestro alrededor. Estamos perdidos en ese remolino ansioso. Estamos perdidos, no tenemos contacto ni con nosotras mismas, ni con la experiencia, mucho menos con la experiencia del mundo real, externo. Entonces la vi a ella. Y al verla cambia, vuelvo mi atención al vínculo. No importa que sea un vínculo efímero. Es un vínculo, es un ser humano real, concreto, que está enfrente de mí, que está además buscando ayudarme.
que es algo que yo no me había dado cuenta, ¿no? Porque venía con mi... Ella estaba buscando ayudarme. Y luego, cuando regresé a mi casa, ya estaba en otra cosa. Ya regresé pedaleando tranquilamente, sin prisa, hice todo lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no sabes qué otra cosa hacer, la mejor idea siempre es volver a ti. Volver a mí, para mí es una práctica, no es algo que aprendes una vez y listo, ya está. Es una práctica cotidiana. Yo alimento esa práctica de muchas maneras. A lo largo de los años de práctica de Kundalini Yoga, a lo largo de los años meditando, mirando con cuidado y gentileza qué es lo que voy a comer, escribiendo. Y eso va sentando una base para esta experiencia de volver a mí. Lo he hecho también con procesos terapéuticos muy profundos, con muchos trabajos que me han ido ayudando a practicar el volver a mí. Y entonces cuando estoy en una crisis, como la que transito ahora, que tiene picos, como el que te acabo de describir, donde me desconecto completamente de mí misma y mi experiencia real y física y corpórea, tengo recursos para volver a mí. El gato me está llamando del otro lado de la ventana. Ya ha terminado de amanecer, así que es hora de dejar hasta aquí. Y espero que esto haya resultado útil y nutritivo. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Sat Nam. Yo soy Mukia Shanti. Este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Sat Nam.